y de esa sesión extraordinaria del Cabildo de Cuautlancingo, no hay ni una emisión pública ni acceso al acta. Entonces no sabemos quiénes votaron a favor, quiénes en contra. Sabemos que Morena alcanzó 2 regidores en este ayuntamiento, ¿verdad? Y de los 2, pues hemos estado atentos a sus redes sociales, a su Facebook, a ver si publican algo. Hasta ayer no había nada. Muy buenas tardes, o como suelo decir, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión de Las Reporteras, será ya la noche del 4 de enero de 2022, si es que no ocurre otra cosa. Mi nombre es Martín Hernández Alcántara, los saludo con el gusto de siempre, les deseo feliz año en el inicio de esta serie. Saludo también con mucho gusto a mi compañero Giovanni Mota en la preproducción y todo lo que ocurra, y me da mucho gusto recibir en la entrevista, la primera entrevista que su servidor tiene el honor de realizar este año, a 2 importantes militantes de Morena en Cuautlancingo, Óscar Toquero y Gunter Petrak, ambos integrantes de esta corriente que se ha dado en llamar y que se ha afamado mucho como los defensores de la 4T de Cuautlancingo, una corriente crítica que desde mediados finales del año pasado ha hecho señalamientos muy acertados sobre pues algunos asuntos que en Morena a la gente que viene del movimiento López Obradorista pues no le gusta nada, la inclusión de perfiles priistas, perredistas, incluso panistas, decisiones que han sido contrarias al espíritu que mueve al movimiento López Obradorista, valga la redundancia, y en particular a la cuarta transformación pública del país. Y hoy queremos platicar con Óscar y con Gunter de un manifiesto que han dado a conocer recientemente los servidores de la 4T de Cuautlancingo a propósito de la aprobación del derecho del alumbrado público. Esta obligación que fue muy debatida a finales del año pasado, hubo ahí incluso una sorpresiva exclusión de los 3 principales promotores, en especial del principal promotor, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el panista Eduardo Rivera Pérez. Al final de una sesión, pues ahí a obscuritas, de madrugada, como al viejo estilo priista, se votó sorpresivamente y entre 136 y 146, no tengo ahora el número exacto, municipios o 146 ayuntamientos recibieron la venia del Congreso local para cobrar esta obligación que hasta donde se sabe ya venía incluida en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, pero que ahora pasará a ser formalmente cobrada por los ayuntamientos, en algunos casos de manera estratosférica. Nos hemos enterado recientemente y lo hemos informado así en la Jornada de Oriente, con cobros que van hasta por 400 pesos, como es el caso de San Nicolás de los Ranchos. Bueno, fueron excluidos el Ayuntamiento de Puebla, era el principal promotor, el panista Eduardo Rivera Pérez, se considera un golpe político para él. Fueron excluidos también los ayuntamientos de San Andrés y San Pedro Cholula, 3 de los más importantes municipios de la zona metropolitana, pero otro municipio que también es muy importante de esta zona metropolitana es ni más ni menos que Cuautlancingo, colindante, y no es para menos porque posiblemente Cuautlancingo, después de la ciudad de Puebla, tenga el Producto Interno Bruto más importante. Se encuentran varias de las industrias más, digamos, de mayor bonanza en nuestro estado dentro del territorio de Cuautlancingo, y no es para menos lo que ha sucedido ahí. Los defensores de la 4T Cuautlancingo han dado a conocer un manifiesto muy interesante que ahora vamos a empezar a analizar, pero yo quisiera empezar por algo que me llamó mucho la atención, Óscar, Gunter, que es la posibilidad de que ustedes, más allá de un pronunciamiento en contra de esta obligación y que nos van a explicar por qué están en contra,
están también haciendo un llamado para que puedan tramitarse amparos o los recursos legales conducentes a fin de que los ciudadanos no tengan que pues cargar con esta obligación. Es un pronunciamiento interesante si recordamos que durante la discusión que se dio previo a este DAP, a la aprobación del DAP, pues la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett Díaz, sugirió lo mismo a los ciudadanos, que quienes estuvieran inconformes, pues tramitaran los juicios de garantía correspondientes. Después de esta larga introducción, les doy la bienvenida nuevamente, Oscar, Gunther. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues si les parece bien, tomo la palabra, mi estimado Martín. Muchas gracias a ti, a la Jornada de Oriente, al programa Aquí Vamos, las reporteras, por el espacio que nos dan. Saludo a mi compañero Gunther Petrak y a todos los compañeros del movimiento Defensores de la 4T aquí en Cuautlancingo, que como efectivamente tú has señalado, nos interesa mucho denunciar todo aquello que no vaya acorde a la 4T, y efectivamente hemos sido críticos incluso con compañeros nuestros, ¿verdad? Porque cuando consideramos que no están haciendo lo correcto, también hay que señalarlo. Nosotros hicimos un manifiesto a finales del año pasado, porque bueno, estuvimos atentos a lo que estaba pasando en la ciudad de Puebla. Nos enteramos por medio de ustedes, de su programa Aquí Vamos, que se estaba dando un movimiento en el Congreso del Estado para autorizar este cobro de derecho al alumbrado público. Sin embargo, pues nosotros podemos ver que ya ese cobro lo realiza la Comisión Federal de Electricidad, y en este momento no sabemos si va a ser un doble cobro o lo va a dejar de cobrar la Comisión Federal y lo va a cobrar el ayuntamiento. Y si lo cobra el ayuntamiento, ¿cuál va a ser el criterio? Si va a ser un cobro mayor, etcétera, etcétera. Sabemos, porque así lo hemos visto en las redes sociales de algunos legisladores morenistas, como son el legislador local Iván Herrera, el legislador federal Alejandro Carvajal, el mismo senador Alejandro Armenta, que existe la posibilidad de meter amparos para detener este cobro, que hasta ahorita parece sería un doble cobro, ¿verdad? Porque la Comisión Federal de Electricidad no se ha manifestado por eliminar el cobro, y sí hemos escuchado que el Ayuntamiento de Cuautlancingo lo va a realizar, y no solamente lo hemos escuchado, tenemos la ley de ingresos, que hay que decirlo, fue emitida el 31 de diciembre, o sea, el último día hábil sale la ley de ingresos, donde se le autoriza por parte del Congreso al Ayuntamiento de Cuautlancingo el cobro de este derecho. Solamente algunos comentarios. Nos preocupa mucho que los regidores que llegaron por Morena al Ayuntamiento de Cuautlancingo, al Cabildo de Cuautlancingo, no nos hayan informado, pero más aún que no hayan hecho nada para evitar esta imposición, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudieron haber hecho? Por lo menos una consulta ciudadana donde presionaran al presidente municipal, Filomeno Sarmiento, de origen panista, a que nos explicara, pues, cuáles son los beneficios de cobrarnos este derecho al alumbrado público, si va a ser un doble cobro, si va a sustituirse el cobro que realiza la Comisión Federal de Electricidad, en cuánto sería y cuáles van a ser los beneficios para los ciudadanos, ¿verdad? Esto pudo haberse realizado mediante una consulta ciudadana, pero lamentamos mucho que nuestros compañeros regidores de Morena, hasta el momento, ni siquiera en sus redes sociales se han manifestado, ¿verdad? Por lo tanto, estamos llamando a los ciudadanos de Cuautlancingo a firmar el manifiesto, y déjame decirte que por lo menos
en Facebook, en un solo día, 25 personas ya lo compartieron, además de que muchos otros hicieron comentarios al respecto. Esa sería como de manera introductoria nuestra posición. Claro. Gunther, ustedes han tomado la batuta en este asunto, en particular en San Juan Cuautlancingo, un municipio que tiene una amplia actividad y una amplia influencia del Movimiento de Regeneración Nacional y en particular el movimiento López Obradorista, pero que a últimas fechas también ha perdido simpatías, si no de parte del movimiento López Obradorista, sí de una buena parte de la ciudadanía. ¿Cómo afecta el cobro de este derecho para las posibilidades de Morena de digamos, crecer de manera política en este municipio? Bien, pues yo creo que todo depende del resultado del cobro, ¿no? En la medida en que se afecte a las personas, y ayer yo veía en el programa de las reporteras cómo se mencionaba que, bueno, hay gente que puede pagarlo, pero hay gente en circunstancias bastante deplorables en términos económicos que para quienes implica un gasto extra, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la gente puede darse cuenta también de las consecuencias de haber votado en este caso por el PAN, ¿no? Y luego de ahí yo traería a colación otra serie de reflexiones, porque de entrada, algo que no mencionó el compañero Toquero es que independientemente de que hemos sido críticos, incluso de la presidenta municipal anterior, ella está dejando un municipio con números en verde, pues, o sea, no está entregando un municipio endeudado o que no tenga la posibilidad de seguir proporcionando servicios. Entonces, de entrada, yo creo que la gente se va a dar cuenta de eso. Y además, algo que a mí me preocupa es que, bueno, ya pagamos predial, pagamos el agua potable, pagamos el servicio de limpia, ahora vamos a pagar los derechos de alumbrado público, pues ¿qué sigue? Pagar la seguridad pública, pagar el bacheo, pagar el pintado de guarniciones o qué, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los recursos que recibe de por sí el ayuntamiento? No solamente los propios de los impuestos municipales, sino también los que proporciona el ramo 33, por ejemplo, ¿no? O sea, se supone que deberían garantizar el buen uso y la buena administración de sus recursos. Entonces, no sé si en el fondo hay una ambición económica, porque suele suceder, desgraciadamente, en ciertos pueblos, ciertas poblaciones, que hay una especie de cacicazgos en los que una vez que llega el presidente municipal, pues contrata a sus parientes, a sus amigos, hace concesiones, ¿no? Y esa es otra preocupación. O sea, hay una tendencia en los gobiernos panistas de privatizar, como sucedió, por ejemplo, en San Andrés con Paisano, ¿no? De privatizar el agua, de querer privatizar el agua, de privatizar el servicio de limpia, pues ahora que van a privatizar también el servicio de alumbrado público. Y esa es una reflexión. Entonces la gente, yo creo que tarde o temprano se va a dar cuenta. Cuando empieza a recibir el cobro y pues la cuestión es que si los compañeros morenistas no muestran tampoco, los del Cabildo, estar del lado de la gente, pues también puede ser que perdamos votos. Claro. Ahora, en algunos casos, como en el caso del Ayuntamiento de Puebla y en el caso de San Andrés y también en San Pedro, las autoridades municipales, a veces en voz de sus presidentes municipales, en otra de otros funcionarios como tesoreros o regidores, han hablado de que el no tener el cobro del DAP les implicará, pues por necesidad, dicen ellos, a saber si esto es cierto, pues que tengan que contratar deuda, lo cual hace suponer que quienes vayan a cobrar el DAP, como es el caso de Cuautlancingo, pues no tengan que recurrir a esta, pero ¿a quién se le va a concesionar o cómo se van a brindar esos servicios, ese servicio de alumbrado público? ¿Quién va a ser
o qué empresas van a ser las ganonas en la dotación de este servicio? ¿Qué se sabe al respecto, Óscar? Mira, es una de las preguntas que nosotros hacemos. ¿Cuál será el destino de esos recursos? Como acaba de señalar mi compañero Gunther, la presidencia anterior no acudió a deuda y no tuvo la necesidad de cobrarnos el DAP, y se cubrió con las aportaciones del Fortamun y del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que son recursos suficientes que bajan desde la federación a los municipios precisamente para apoyar este tipo de pagos. Entonces, si por un lado hay apoyo del gobierno federal con recursos y por el otro lado no hay deuda heredada por la administración anterior, la pregunta es, ¿a dónde van a dar esos recursos? Nosotros hemos entrado a la página de transparencia a investigar los salarios, porque hemos preguntado, pero se manejan así como muy confidenciales, ¿no? Nadie nos quiere decir cuánto está ganando el presidente municipal. O sea, como si fuera un asunto privado. Así es, ¿verdad? Y la página de transparencia se actualiza cada 3 meses. Entonces, el último trienio pues será actualizado en estos días y nos estaremos enterando, yo creo que a mitad de mes, si no es que a fines de este mes, ¿verdad? Pero pareciera ser que entonces estos recursos se van a utilizar para gasto corriente. Ahora, aquí hay que decir algo muy importante. Miren, lamentablemente en los municipios existe una muy mala costumbre, la del clientelismo electoral. Tú me apoyas y yo te ofrezco trabajo en el ayuntamiento, pero tú me apoyas con tu familia y entonces el compromiso es con los familiares, con los amigos, etc. Entonces se vuelve una carga financiera muy fuerte y todos sabemos que los gobiernos han estado gastando mucho dinero en los momentos de campaña, ¿verdad? Y han adquirido grandes compromisos. Sospechamos que por ahí va, ¿verdad? No por la falta de recursos, no por la carga de una deuda, sino para pagar compromisos que se adquirieron durante la campaña mediante la contratación exagerada de personal. Hay áreas donde tienen una docena de colaboradores, ¿verdad? Con bajos sueldos, pero lo hacen pues para quedar bien, ¿no? Eso es lo que yo quería mencionar. No hay razón objetiva, no la sabemos y lamentablemente ni el presidente municipal ni los regidores han informado al respecto. Ahora, ¿cuántos regidores hay en el Cabildo de Cuautlancingo? ¿Cuántos votaron en contra de este cobro? Todavía no sabemos, fíjate que no hemos podido acceder al acta. Lo que dice la ley... ¿No transmiten las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Cuautlancingo? No, hay una grabada el 15 de diciembre, pero la ley de ingresos dice que en sesión extraordinaria del 17 de diciembre se aprueba este cobro. ¿Quiere decir posterior a la reunión que hubo con Barbosa? Parece que así fue, ¿no? Después de esa reunión se dieron muchas cosas, ¿no? Incluso por ahí hay sospechas de que se tomaron acuerdos en lo oscurito, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa sesión extraordinaria del Cabildo de Cuautlancingo no hay ni una emisión pública ni acceso al acta. Entonces no sabemos quiénes votaron a favor, quiénes en contra. Sabemos que Morena alcanzó 2 regidores en este ayuntamiento, ¿verdad? Y de los 2, pues hemos estado atentos a sus redes sociales, a su Facebook, a ver si publican algo. Hasta ayer no había nada. Ahora, ¿no han platicado ustedes directamente con los 2 regidores de Morena? No. Para saber cuál fue el sentido de su voto. No. Ahora, Gunther, sé que ustedes están luchando en Cuautlancingo, es el territorio en el que ustedes están realizando la brega por la 4ª transformación pública del país, pero no podemos dejar de lado un hecho que
pues no solamente llamó la atención, sorprendió, creo que nos sorprendió a todas y a todos esa madrugada del 24, 23 23 de diciembre, ¿no? 23 de diciembre, cuando de manera fulminante el Congreso local excluye a 3 ayuntamientos del cobro de este derecho al alumbrado público, uno de los cuales, al menos el que preside el panista Eduardo Rivera Pérez, pues era el más entusiasta promotor de la aprobación de esta obligación por parte del Poder Legislativo. Y ha habido varias interpretaciones al respecto publicadas en los medios desde ese momento hasta ahora todavía, que se sigue hablando del asunto y que seguirá hablando sobre qué fue lo que sucedió esta noche. Todas son especulaciones. Seguramente eso solamente lo sabrán los diputados que estuvieron ahí y algunos diputados, pero se habla, por ejemplo, de una intervención presidencial directamente de Palacio Nacional, lo cual está poco factible, me parece a mí, que ahí el trabajo de la presidencia haga trabajo de bacteria o microscopio, ¿no? Fijarse muy claramente en 3 municipios solamente en un tema que pues puede ser muy doloroso para la economía de las familias, pero tampoco es de trascendencia nacional, la verdad. La segunda es la propia intervención. Se ha hablado de eso del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, dando una suerte de manotazo en la mesa para demostrarle a Eduardo Rivera Pérez que pues quien lleva los hilos del Estado es él. Se habla mucho de una alianza preelectoral, política y electoral de parte de estos 2 miembros de partidos distintos, uno de Morena y otro del PAN. Y bueno, también se ha hablado de la ausencia de cabildeo de parte de los ediles. ¿Qué interpretación le dan ustedes que también son políticos, que están participando activamente en la vida partidista y la vida pública de parte de Morena? ¿Qué interpretación le dan ustedes a la exclusión de estos 3 municipios? Ok, mira, sí es complicado saberlo, efectivamente. Habría que tratar de ver quién se beneficia de esa circunstancia. Hay por ahí quien especula, por ejemplo, que también el golpe a Eduardo Rivera pudo provenir de Genoveva, pero yo encuentro algo en común de estos 3 ayuntamientos, y es que son ayuntamientos relativamente ricos, pues, y muy poblados. Entonces, hablando en términos económicos, el cobro del DAP implica una cantidad enorme de recursos. Ahí también podríamos especular. Pudiera ser que efectivamente el gobernador pensara, bueno, esos recursos, siendo que tanto San Andrés, al menos San Andrés y Puebla tienen un buen servicio de alumbrado. Entonces, a lo mejor esos recursos no van a irse para el alumbrado, sino para las campañas políticas, por ejemplo. O pudiera ser también que esperaran tanto los diputados del Congreso como las figuras, como el gobernador, que eso pudiera afectar también en las campañas, en las próximas campañas, ¿no? Porque, pues sí, estamos hablando de una población muy grande. Y estamos hablando también de municipios ricos, pues, ricos comparados con otros municipios como San Nicolás de los Ranchos, ¿no? O Coronango, alguno de esos, ¿no? Entonces, creo que esa puede ser, y estamos especulando, una interpretación. No sé, mi Claro. compañero O sea, Toquero. Oscar, ¿qué piensas tú, Oscar? Es de que a mí me llama la atención cómo estaba preparado el paquete para que todos los municipios cobraran el DAP, porque esto no fue casual, ¿no? O sea, no se pueden poner de acuerdo de un día para otro. Recibieron un visto bueno, no creo que de la presidencia. Tan es así que la mayoría de los municipios se les autoriza el cobro del DAP, pero resulta increíble que uno de los municipios promotores, como era Puebla, con Eduardo Rivera, no proceda.
ahí solamente la información que tenemos no nos permite sacar una conclusión, solamente hacer inferencias, ¿verdad? La mía particular es que sí, el gobernador algo tiene que ver ahí, ¿verdad? Que el gobernador dijo, va esto y esto no va, y llegó hasta el Congreso del Estado, donde la mayoría de los diputados morenistas votaron a favor de este cobro, ¿no? Claro. Ahora, hay si no estoy mal en la cifra, una suerte de 80 y tantos municipios equivalente al 34% de los ayuntamientos que no solicitaron al Congreso del Estado este cobro, que en términos de quienes lo promueven y quienes lo van a poder ejercer, dicen que van a tenerlo que asumir de sus propios presupuestos. Yo creo que así venía siendo desde antes. Hay algunos ayuntamientos morenistas ahí también. ¿Qué les dice eso a ustedes? Mira, yo creo en lo personal que algunos presidentes municipales no les dio tiempo preparar e incluir en su ley de ingresos este cobro, y otros se negaron porque, como tú bien señalas, y lo hemos visto, los ayuntamientos han podido hacer este pago, ¿verdad? Y yo lo mencionaba hace rato, han podido hacerlo porque hay dos recursos que reciben de la federación, uno que viene del Fortamun y otro que viene del FISM, Fondo de Infraestructura Social Municipal. Estos recursos sirven para eso precisamente. Entonces, yo creo que se mantuvieron en la línea de seguirlo pagando y por eso no los incluyeron, lo cual es bueno, es correcto, porque además esto nos lleva a una reflexión. Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca incrementar los ingresos de la población, incrementos salariales, incremento a la ayuda a los adultos mayores, los gobiernos panistas lo primero que piensan es cómo les cobramos, ¿no? ¿Cómo les sacamos de la bolsa el dinero que les puede servir para sus necesidades más elementales, ¿no? Claro. Ahora, sí, perdón, Gunter, sí, adelante, Gunter. Vaya, yo agregaría, retomaría algo que dijo Oscar al inicio, en el sentido de que sí hay un presupuesto, pero no se explica el uso que se le va a dar a lo que se va a cobrar. Es decir, uno diría, son derechos de alumbrado público, pero entonces uno esperaría que los ayuntamientos te hicieran un balance y te dijeran, bueno, se van a obtener tantos recursos y estos recursos se van a utilizar para luminarias, para extender el alumbrado en las colonias que no lo tienen, etcétera, ¿no? Pero por la experiencia que tenemos, por lo que hemos visto en muchos ayuntamientos, y principalmente, como lo dice el compañero Oscar, los panistas, más bien ellos lo ven en términos de negocio, pues, ¿no? Cuánto dinero más ingresa y vamos a distribuirlo en los negocios, ¿no? O sea, familiares o con los proveedores, que son los cuates, etcétera, ¿no? Entonces, igual, yo fíjate que al final no tendría una objeción máxima en contra del cobro de derechos si es que pudiera garantizarse, por ejemplo, con un estudio previo, cómo está la situación del alumbrado en cada municipio, cuánto es lo que se requiere, cuánto se puede utilizar de los recursos propios y de los recursos federales y estatales, ¿verdad? Y si al final es necesario o no utilizar eso. Claro, si estoy interpretando bien sus palabras, Oscar, Gunter, y si no, corríjame, por favor. Ustedes están coincidiendo en, digamos, la advertencia de que este DAP, este derecho, el cobro de derecho al alumbrado público, es resultado de una inercia de los gobiernos panistas que siempre buscan, digamos, sacar provecho privado de los recursos públicos. En este caso, la especulación nos llevaría a al menos dos posibilidades. Una, la de pagar favores de campaña, aportaciones de recursos que podrían haber hecho empresarios
o estar haciendo lo que comúnmente conocemos como el cochinito para campañas posteriores, y hay gente de Morena que se jala en esa inercia, bueno, porque finalmente no es fiel a los principios de la Cuarta Transformación Pública del país. Esto es básicamente, digamos, sería la quid del asunto, ¿no? Esto demuestra cuál es la diferencia entre los gobiernos del PAN y los de Morena, pero también demostraría que hay gente en Morena que no es fiel a los intereses de Morena y a sus principios. Lamentablemente así es. Ayer en la noche, Fermín hacía un comentario que coincidía básicamente con lo que nosotros hemos dicho. No hay una consulta, ¿verdad? Donde nos digan para qué se va a utilizar estos recursos por parte de los presidentes. Y nosotros decimos, y tampoco de parte de los regidores. Los regidores llegan ahí a través de los partidos políticos, pero por nuestros votos, ¿verdad? Y ellos tendrían que decir que están comunicando y convocando. Si no tienen los argumentos, yo trato de ponerme en los zapatos de los regidores. Hubo madruguete aquí también, ¿verdad? Seguramente no les dijeron, oigan, vamos a querer cobrar el DAP, a ver qué dice. No. Los llamaron y se trata de esto. Y los más coherentes dijeron, estamos en contra. Algunos sorprendidos. ¿Cómo sucedió en el Ayuntamiento de Puebla? La regidora Elisa Molina y otra regidora, Ana Luisa Parra, también votaron en contra, pero hubo quien votó a favor y quienes tuvieron la abstención. Claro. Bueno, y tenemos en el Congreso diputados de Morena que votan a favor, ¿no? Sí. O sea, entonces, y tú te preguntas, ¿dónde están los principios? Oye, Oscar, ¿y esos diputados se mandarán solos? Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo viene desde el proceso de selección de candidatos. Porque ya ves lo que le dijo Micalco a Eduardo Rivera cuando le reclamó porque los panistas habían aprobado DAP, le dijo, pues ve y reclámale a tu aliado, al que controla el Congreso, o la mayor parte del Congreso, en franca alusión al gobernador Barbosa. Claro. Pero te decía, esto viene desde el proceso de selección de candidaturas. Hay que recordar que hay un señalamiento de venta de candidaturas que, si bien no está comprobado, tampoco está desmentido. Así es. ¿Verdad? Yo no he oído a los principales señalados salir y hacer un desmentido categórico. No es cierto y compruébenmelo. Lo han dejado al tiempo. Y como a veces la memoria es corta, ¿verdad? Ya le juegan a que se nos olvide. Entonces, de ahí viene el origen. ¿Cómo es que llegaron muchos candidatos a presidentes municipales, a uno metiendo inseguridad a gente ligada al huachicol, ¿no? A Santizo. Sí, Ignacio Mier de Bañuelos. Que también ahí le está jugando a la memoria corta, ¿no? Ya no sabemos qué pasó con Santizo, ya no sabes qué pasa en Tecamachalco, el Triángulo Rojo, en fin, pero hubo ahí. Nosotros, más que políticos, mi estimado Martín, somos ciudadanos que queremos estar enterados de lo que está pasando. No somos militantes de cepa, no somos políticos de formación, somos ciudadanos interesados en que la cuarta transformación implementada por nuestro presidente continúe. Vemos aquí un riesgo. Vemos la posibilidad de que Morena gobierne durante 2 sexenios, y el que sigue. Pero el riesgo que vemos es que van a llegar cuadros del PRI, cuadros del PRD, incluso hasta cuadros del PAN, a desplazar a los que hicimos campaña, caminamos calles. 2 veces se burlaron de nosotros. En el 2006 nos decían, estás loco, jamás le van a quitar el poder al gobierno, ¿verdad? Y en el 2018 nos dicen, tú y tu Mesías tropical. Tropical. Y aquí estamos
Oye, es que convencer a decíamos, hacer fundaciones. sonríe, vamos a ganar, después era sonríe, vamos a marchar y después era sonríe, vamos a contar. Sí, sí. Digo, ya sé que el sarcasmo no queda bien, pero era nuestra realidad. Y lo digo porque yo voté por López Obrador y por supuesto que yo le sigo. Bueno, y a nosotros nos ha tocado padecer todo eso y aquí estamos. Y no buscamos puestos políticos, no queremos ser candidatos a diputados. Somos ciudadanos convencidos de que la 4T es lo mejor que le puede pasar a este país. Gunter, Petra, Oscar, Toquero, si me lo permiten, quisiera yo pasar al asunto de la estrategia política. Ya hemos hablado de la interpretación pues, política que ustedes le han dado a este DAP. Hemos hablado de las implicaciones que va a tener para la economía de los ciudadanos. Hemos hablado también, ustedes lo han tocado con mucha puntualidad, digamos, el estratagema que hubo para la aprobación y la imposición de esta obligación, e incluso hemos hablado hasta de las consecuencias o las posibles, digamos, efectos políticos que tuvo para 3 municipios y en particular para el Eduardo Rivera Pérez, el capitalino. Pero ¿cuál es la estrategia? Porque en el manifiesto que ustedes han dado a conocer recientemente, uno de los varios manifiestos que han dado a conocer, porque como bien señala Oscar, han hablado también justo de esta venta de candidaturas o de los perfiles que representando a Morena en cargos públicos pues no se adaptan para nada a los principios del movimiento López Obradorista. Ustedes están planteando también abriendo la llave de esta posibilidad de los amparos. ¿En qué modalidad? ¿Son amparos de, digamos, colectivos? ¿Son amparos individuales? ¿Ustedes van a recepcionarlos, van a orientar o simplemente están alentando? Platíquenos de eso, por favor. Ok, mira, de entrada no es tan fácil el asunto del amparo. Y justamente ayer en el programa lo comentaban, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que también hay ciertos elementos que están en la Constitución y que permiten el cobro. El asunto es, por ejemplo, dónde sí hay grandes posibilidades de ampararse. Cuando no te están dando el servicio y te lo cobran, por ejemplo. Ahí definitivamente, pues la ley tiene que estar de tu parte, ¿no? No pueden decir que van a cobrarte y después te van a dar el servicio. Y no tengo una luminaria ni siquiera en mi calle. Exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que por ahí sería más factible, ¿no? En lo otro, yo creo que sí sería muy importante que se hiciera un amparo colectivo, bien dirigido, bien planeado, bien pensado. El compañero Oscar mencionaba que, por ejemplo, el diputado Carvajal está planteando eso, al menos Alejandro Carvajal, sí. Yo creo que quizá lo importante es tener primero el amparo. La respuesta igual también tendría que depender mucho del trabajo que se haga. Entonces, al menos nosotros yo creo que sí estaríamos dispuestos a promover la firma del amparo, pero es también algo que debe llevar un cierto tiempo. Mientras no se cobre y la gente no vea que le está afectando el bolsillo, es posible que pues no se entere bien o no lo tome muy en serio. Entonces quizá tendríamos que ir pensando también en distintas etapas, ¿no? En la medida que se pueda. Que se sociabilice el daño. Así es, ¿no? Por desgracia, así somos los mexicanos también. Sí. Pero de pronto sí puede funcionar. Yo recuerdo cuando Barbosa habló del canje de placas, pues también hubo gente hasta de la UAP que estuvo dispuesta a los amparos, ¿no? A promoverlos y a escribirlos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, al menos mi punto de vista, es que sí vamos a participar promoviendo la firma del amparo, pero nosotros no vamos a redactar el amparo, ¿no? Evidentemente es algo que tiene que hacer gente que pueda evaluar esto. Yo confío en Alejandro Carvajal, porque además tampoco podemos estar haciendo amparos aquí y allá, y etcétera, ¿no? Sino que un grupo de expertos
lo redacte y entonces ya lo promovamos. Muy bien. Oscar, ¿qué agregarías a este punto? Mira, sigue vigente. No te escuchas, Oscar. Perdón. Ahí está ya. ¿Me escuchas? Sí, ahí está ya. Sigue vigente la decisión que tomamos el año pasado con base en los estatutos. Los estatutos dicen que todos los protagonistas del cambio debemos de formar comités de protagonistas. Y nosotros hemos decidido desde el año pasado formar nuestro comité de protagonistas, ¿verdad? Y otro artículo del estatuto dice qué es lo que debe de hacer un comité de protagonistas. Habla de 3 tareas: informar, concientizar y organizar. Entonces ahí está. Dentro de la estrategia nosotros tenemos que estar trabajando en consolidar nuestro comité de protagonistas aquí en Cuautlancingo como defensores de la 4T, y a través de este comité organizarnos para promover, hacer este tipo de denuncias, concientizar a la población y obtener los apoyos. Obtener los apoyos porque nosotros no somos abogados. Claro. Aquí sí nos hace falta el conocimiento legal, pero tenemos compañeros. Ya he mencionado, está el senador Armenta, el diputado Carvajal, el diputado federal, diputado local Iván Herrera, con los que podemos hacer contacto. El primer paso fue hacer la denuncia, ¿verdad? Convocar, informar a la gente. Mucha gente ya nos escuchó por redes sociales, están esperando que actuemos. Seguramente este programa lo vamos a difundir y va a tener un mayor impacto para que se reúna la gente mientras hacemos el contacto con nuestros legisladores poblanos y ver cuál es la mejor opción. Y amparos individuales masivos o un amparo colectivo, ¿no? Claro. Ya que hablas del contacto, Oscar, y ya para ir cerrando esta entrevista a reserva de lo que ustedes quieran comentar, ¿cómo puede la gente de Cuautlancingo hacer justo contacto con los defensores de la 4T? Y si existe la posibilidad también de que puedan hacer alianzas con militantes de Morena en otros municipios que estén siendo agraviados, bueno, sus ciudadanos con este cobro del derecho al alumbrado público. Sí, claro, tenemos nuestra página en Facebook, así se llama, Defensores de la 4T Cuautlancingo. Más bien es un perfil, ya estamos en los 4,900 y tantos contactos, y nos han seguido contactando, ¿no? Y a través de ese medio, aparte de las relaciones que nosotros mismos tenemos con otros compañeros de Morena en otros municipios. Claro. Pues Gunther Petrak, Oscar Toquero, ambos integrantes de la corriente Defensores de la 4T Cuautlancingo, no sé si tengan ustedes algo más que agregar, algo que no haya tenido la puntualidad de preguntarles. Pues por mi parte, no, agradecer, Martín, el espacio. Creo que son asuntos importantes que sí deben tratarse y debe conocer la gente, ¿verdad? En ese sentido, nosotros estamos comprometidos. Y quiero seguir a hacer énfasis en lo que también dijo Oscar. Somos ciudadanos, antes que nada. Si es cierto, somos militantes, pero ni al compañero Oscar ni a mí nos mueve ningún interés en el sentido de tener algún puesto público o en el sentido de obtener una candidatura y nada por el estilo, ¿no? O sea, estamos comprometidos realmente con la 4T, con nuestro presidente, y por eso participamos, ¿no? Como lo hicimos, lo venimos haciendo desde el 2006. Entonces, ese sería pues mi mensaje final. Gracias, Gunther. Oscar. Pues también agradecerte, Martín, a ti, a la Jornada de Oriente, el espacio que nos dan. Nosotros seguiremos combatiendo la memoria corta,
En diciembre vino aquí Aristóteles Belmont con el delegado de Morena, y delante de él leímos un manifiesto en el que nos oponíamos a lo que está haciendo Mario Delgado. Vamos a seguir trabajando con eso. Por ejemplo, estamos viendo que el senador de Durango fue desplazado de manera vulgar, ¿no? Y denuncia que hay un documento firmado el 18 de diciembre, donde ya se da por reconocida la otra candidata, y el comunicado oficial es el día 22. Entonces, ¿cómo pueden comunicar algo que en el 2018 ya se sabía? Ponen en tela de juicio este supuesto método de encuestas, ¿no? Con el que se iba a buscar a los mejores perfiles. Ese es Mario Delgado. Y lo que hay que seguir haciendo es denunciarlo, denunciar cosas como las que están pasando en Tecamachalco. No podemos permitir que las bandas delincuenciales avancen, ¿verdad? Al contrario, hay que ponerles un alto, y pues seguiremos trabajando y denunciando todo esto. Muchísimas gracias a todos. No, al contrario, Oscar Toquero, Gunter Petra, un placer, un honor tenerlos en la Jornada de Oriente. Seguramente vamos a seguir dialogando sobre este asunto y otros de interés para la audiencia de la Jornada de Oriente. Les agradezco mucho que me hayan brindado esta entrevista para las reporteras. Les agradezco también a quienes han estado atentos a esta interesante entrevista. Ojalá la puedan también difundir en sus redes sociales, en su mensajería directa, por WhatsApp. Siempre insisto mucho en eso, en Telegram. Así es como realmente dejemos la verdadera red social, que la red social más importante pues está en la calle, está cuando nos vemos frente a frente y podemos pues movilizarnos más allá de un clic, aunque esto también es muy importante. Agradezco a Giovanni Mota en los controles y la producción. Soy Martín Hernández Alcántara. Los veo, aunque esto es pregrabado, los veo en unos minutos, si no pasa nada, con Fermín Alejandro García Hernández. En Aquí Vamos, donde comentamos el devenir de los asuntos públicos locales, nacionales e internacionales, y a veces, cuando me da loquera, hasta cósmicos. Allá nos vemos en un ratito. Buenas noches. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.